¿Quién ha visto? Dígame, ¿quién se ha salido de aquí en una nave espacial y ha visto? ¿Quién de ustedes ha estado parado en la luna? ¿Quién ha visto? No, yo no he visto. Pero, claro, insisto, es preocupante cuando uno piensa como yo estoy pensando. A mí me gusta exponerlos contra la pared a ustedes solo para que piensen tonterías, ya ustedes verán. Pero es pesado pensar como yo pienso, porque les estoy diciendo que siempre se requiere aceptar algo como verdadero para poder construir conocimiento. Y si yo empiezo a falsear todo, entonces no tendría sentido nada. Por eso Descartes llega a un punto donde dice, no, tengo que admitir que algo por lo menos mínimo, algo de confianza requiero, es decir, algo mínimo es el verdadero. ¿Me entienden? Pero entonces miren que la pregunta a mi criterio sí es válida. ¿Existiría la probabilidad P de que uno pudiera armar su propia versión de lo que hace? Y yo respondo que sí es posible, que sí es probable. Y obviamente hay efectos de fluctuaciones espaciotemporales, pero de que las hay, las hay. Por ejemplo, y hablando de Ramanujan otra vez, recuerdan que cuando ustedes, si vieron la película o si han leído de Ramanujan o lo que sea, ustedes notarán que el hombre rayaba, no al estilo de los que rayaban sus futuros maestros en Cambridge. Sus futuros maestros en Cambridge rayan de una manera técnica, formal, bajo una línea de pensamiento que viene definida. Y Ramanujan raya como se le da la gana. Pero particularmente el man encuentra verdades matemáticas. ¿Me entender? Lo chévere del man es que el man está limpio. O sea, está limpio en el sentido que tendrá un conocimiento básico de matemáticas, pero no tiene conocimiento estructural formal que le venden a uno los matemáticos. Ahora bien, el man es capaz de rayar. Y estamos de acuerdo que encuentra verdades. Uno va y mira y dice, uy, sí, ese man, el tipo encontraba verdades. Estas verdades eran que seguramente Hardy lo aceptó como estudiante, más allá de la película o no. Como estudiante, porque Hardy es bueno, Hardy está de primer nivel, y Hardy dice, este man raya bien, este tipo tiene clara muchas cosas. Lo que pasa es que nos falta dañarle la mente, dañémosle la mente. Y el tipo hace sus demostraciones, que si se da cuenta el reto más duro del man es hacer ¿qué? Las demostraciones, o sea, el man ya sabe que es cierto, pero le falta el formalismo, el rigor de los otros para supuestamente demostrar que no es que, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces yo pensaría que sí existe la posibilidad de no poder volver a construir, pero claro, como dice un amigo y él tiene razón, es que Ramanujan es un genio mientras que nosotros somos normales. Bajo ese efecto nos costaría muchísimo tiempo, toda la vida es posible, y de pronto generaríamos una visión nueva y ya. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí se me ha pasado. Yo me he preguntado, oiga, ¿qué pasaría si el 1 no fuera 1, si el 2 no fuera 2? No sé, es una pregunta retonta, me disculparán entonces, ¿sí? O si la segunda ley de Newton no fuera estrictamente así, o si uno pudiera vender eso de una manera diferente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo qué sé, de pronto sea una tontería y no pase nada, y realmente estemos en lo cierto, y la física es lo que es y la matemática es lo que es. Pues ya, papi, vámonos. Ustedes no se preocupen. ¿Sí me entienden? Pero para mí, estos cuestionamientos que son muy personales de René Descartes me hacen pensar otra vez en esas ideas. Yo no estoy diciendo que ahora no hagan matemática como él y que no hagan física como él, no, buenas, pues hay que hacerlo, pero es para que piensen un poco en esas ideas. Mi hermano, te escucho. No, pero no me pensaría que pronto cada día el conocimiento está en un estado de parálisis. ¿Un estado de qué? Parálisis de alguna manera. ¿En qué sentido? Porque no analiza desde el punto de vista histórico, cada día el conocimiento siempre hubo personajes muy relevantes, personajes revolucionarios que tumbaron paradigmas existentes, que montaron otro paradigma y todos son vigentes. Pero hoy en el siglo XXI no hay esos personajes. Yo, por ejemplo, esperaría en el caso de la física un Einstein, un nuevo Max Planck. Esos personajes, en el caso de la matemática, son Gauss, un Ramanujan, ¿sí? Y en otras áreas para que nuevamente tengamos esa posibilidad de un nuevo tipo de revolución en esas leyes del conocimiento, o ya sea para tumbar paradigmas existentes o para crear nuevos, o para lo que tú dices, nuevamente arrancar. Pero pues yo digo que esto pasa es porque
Entonces creo que hay una especie de parálisis, porque aún no sé, Dios no ha creado aún esas personas. Ok. Pero pues ahí. Sí, entiendo a qué te refieres. Pues sí, y en física se espera lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, en física, de pronto ustedes no lo saben, pero aquí estamos hablando con uno de esos locos que va a cambiar esas cosas. ¿No? Y entonces, uno nunca se imagina. Cuando el profesor le dictaba clase a Albert Einstein, lo único que veía era un man ahí, un perdedor cualquiera X, Y o Z. Y pueden buscar la vida de man. Y sabrán que nadie va a un peso por el tipo. Ni 5 centavos. Obviamente votó la teoría y ahora dólares pagan por el hombre. No se va a entender. Uno nunca sabe quién es quién, uno cuando menos piense, este man cambió, ¿cómo? Pero si yo lo conocí. Y ese, que, ¿sí me entiende cómo es? O sea que, pero bueno, eso ya depende de la mente que uno tiene, la estructura mental, de qué quiere uno, ¿no? Yo no sé, bueno, suerte. Listo, sigamos que esto se puso bueno. Algunas reglas de la moral sacadas del método. Cuénteme, mi hermano. Para no permanecer resoluto de las acciones mientras la razón me obliga a hacerlo en mis juicios, y no para dejar de vivir en adelante lo más acertadamente que pudiese, me formé una moral provisional que no consistía más en 3 o 4 máximas. En las que quiero dar cuenta. La primera era obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservando mi religión en la que Dios me hizo la gracia de ser instruido desde mi infancia, y gobernándome en cualquier otra cosa de acuerdo a mis acciones más moderadas, alejadas del exceso que fuese comúnmente practicadas por los hombres más prudentes entre aquellos con quienes tuviese que vivir. Pues comenzando, ya no tener en cuenta para nada las mías, puesto que quería volver a someterlas a todas al examen. Listo, quieto. Bueno, ¿cómo ven esa? Esa es la primera regla de la moral del método. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la piensan? Que de todas maneras, digamos, uno como persona no puede salir de sus ámbitos iniciales. Obviamente, pues, pueden cambiar, como lo hablábamos la clase pasada, podemos llegar a cambiar algo de lo que nos inculcaron, pero aún así mantenemos pues la misma línea, un mismo camino, ya sea pues el que uno decida. Okay. Pues en parte, digamos, sí es cierto que uno tiene que acostumbrarse como a la cultura como tal del país. Digamos, sí estoy un poco en desacuerdo con respecto, digamos, por ejemplo, a la religión, ¿sí? Pues digamos, una persona puede, digamos, hoy día, si muchos países tienen muchas religiones, hay personas que dentro del mismo país se consideran ateas, ¿cómo que llaman otro? Gnósticos. Gnósticos, ¿sí? Y no necesariamente tienen que estar influenciados por Dios, ¿sí? Pero si su forma de pensar está arraigada más a la cultura que a la religión, ¿sí? Aunque la religión no otorgue ciertas formas de moral, no necesariamente está arraigada a la religión, sino más como a su cultura. Sí, ok. Bueno, vean que bueno, aquí es como ponerse un principio básico de... A mí me parece curioso porque él dice que va a tomar las ideas de los hombres más prudentes. Claro, es que recuerden que como uno es muy científico, entonces uno pensaría en una medida de prudencia. Es decir, ¿cómo puedo decir yo, cómo decide Descartes, quiénes son los hombres más prudentes? ¿Sí? O sea, ¿quién es el más prudente, quién es el menos prudente y por qué? ¿A qué se refiere tu prudencia ahí? No se va a entender bajo el contexto, ¿no? No sé, porque, es decir, pues, como está relativo, entonces puede ser que para Descartes alguien sea prudente cuando de pronto en otro enfoque o desde otra visión el tipo no sea para nada que prudente.
Creo yo que hace referencia a gente de las que él denomina docta. ¿Cierto? ¿Ya han visto que el hombre dice los doctos? ¿Cierto? Entonces hará referencia a los doctos, que serán hombres prudentes, alguien con conocimiento, alguien con estructura de pensamiento. O pueden ser hombres prudentes desde la ética y la moral, es decir, hombres que actúen de manera correcta, digamos, no matando, no robando, no, ¿me entienden cómo es? Desde una estructura ético-moral definida. Algo así ha de ser, es lo que yo logro entender, ¿no? Miren, entre aquellos con quienes tuviese que vivir, pues comenzando ya a no tener en cuenta para nada las mías, es decir, olvidándose un poco de las prácticas que tenía y arraigándose más a las prácticas de qué, de su contexto. Eso es muy empírico, ¿no? ¿Aló? O sea, porque es muy de la experiencia, porque es muy de lo que hagan los otros, o sea, que perciben de los otros para ponerse a hacerlo. Pero sí es empírico, porque también es que empírico no solo es experimentar, hacer experimentos, sino sentidos. En el sentido en que aún en la época que vive aún predominan rezagos de la época medieval, sí, ustedes tienen que adaptarse a... Sí, por eso, sí, pero me refiero a que lo que él hace es muy empírico, es decir, a través de los sentidos recibirá esa información que los otros le van a brindar y él tiene que tomar como fundamento base esa idea. Pero no sería tan empírico, ¿no? Porque ahí está tomando razones, porque él dice acá que comenzando ya no tener en cuenta para nada las mías, o sea, ya no tiene en cuenta lo que ha percibido con los sentidos, ya tienes las ideas de los otros. No, pero es que es inocente pensar eso porque él percibe lo de los otros a través de qué. Pues sí, pero él toma razones, no lo que él ha visto, lo que él ha sentido. No, pero es que va a mirar cómo actúan los otros. ¿Sí me entiendes? Y como actúan los otros, yo actúo bajo ese efecto, pues tengo que verlos, ¿me entiendes? O sea, tengo que experimentar o ver qué es lo que están haciendo para yo adaptarme al sistema de creencias o al sistema ético-moral que tienen ellos. Entonces, van a entender, a ese punto me refiero. Claro, y obviamente también yo peco inocente en el sentido, pues obviamente yo tengo claro que la única forma de adquirir conocimiento es que tendré que tener una visión de algo con mi razón procesar y volver, ¿me entienden cómo es? O sea, yo no puedo esperar a hacerlo solo con una cosa, insisto, es que solo con una cosa no es posible. Pero también que esto es importante porque cuando uno habla de racionalismo, a veces parece ser que le dicen a uno, entonces es que todo es la razón. Pero si uno lee a Descartes, uno puede notar que es inevitable que él utilice los sentidos. ¿Me entienden cómo es? O sea, ¿aló? Bueno, que claro, allá alguien estaba por allá. Pues prácticamente también él dice en una parte que él hace un viaje durante creo que 7 años, en los cuales él viaja y conoce diferentes culturas y ahí él va tratando de como tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de moral para así adaptarla al método. ¿Sí? Entonces, claro. Prácticamente eso sí es empirismo. Es experiencias a la lata. Sí. No, pero es que usted decía netamente empirista, yo lo que estaba diciendo es que se necesita la razón para ello. Sí, no, obviamente, pero por eso les digo, pues bajo el pensamiento que nosotros tenemos sabemos que se requiere la razón, o sea, no puede tomar toda esa información y no hacer nada con ella. Él tiene que procesarla y eso lo hará pues bajo la luz de la razón. ¿Entiende cómo es? Claro, pero me refiero a que él requiere los sentidos, o sea que no es que toque romperse los sentidos, acabar los sentidos para generar conocimiento, ¿sí? O sea, no desecha eso del todo, es imposible desechar eso del todo, no es posible, es imposible. Bueno, estaba pensando yo, ahí cuando él decía, digamos, cómo se está refiriendo en el contexto de la moral a la gente que ¿qué? O sea, perdón. ¿Los más prudentes? De los más prudentes, pues debe ser como de lo que él dijo antes, ¿no? De seguir las normas del país y la religión. Sí, la moral. Sí, pero como, o sea, la gente que como que siguiera mejor, o sea, como que estuviera mejor en su país y siguiera mejor los preceptos de la religión que él... Que han tenido, ¿no? Sí, o sea, que cumplan unos lineamientos éticos morales bajo la estructura social. Pero las que él puso ahí, los de... Sí, o sea, la religión... Más que los doctos sería más bien como esa gente, ¿no? O sea, sí. Hablando de la parte moral, ¿no? Sí, podría ser, yo también pensaría que puede ser. Aunque yo pensaría que para definir hombres prudentes utilizaría más criterios que los novelos. ¿Me entiendes? Es decir, pero probablemente estos deberían estar incluidos o podrían ser los más importantes.
si de eso se trata. Pero decirte cuáles exactamente, pues no, pero pensaría que sí, obviamente tienen que cumplir como mínimo eso que dice acá, sí, claro, si no, seguramente a la luz del hombre seguramente no son prudentes. Listo. Mi segunda máxima consistía, ¿qué digo yo? Sí, mi segunda máxima consistía. Mi segunda máxima consistía en ser lo más firme y resuelto que pudiese en mis acciones, y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas, una vez que me hubiese determinado a ello, que sí hubieran sido muy seguras. Esto tuvo la virtud de liberarme desde entonces de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar las conciencias de esos espíritus débiles y vacilantes que se dejan llevar inconstantemente a practicar como buenas las cosas que luego juzgan mal. Espera, otra vez. Vale, otra vez. Mi segunda máxima consistía en ser lo más firme y resuelto que pudiese en mis acciones y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas. Una vez que me hubiese determinado a ello, que si hubiesen sido muy seguras. Esto tuvo la virtud de liberarme desde entonces de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar las conciencias de esos espíritus débiles y vacilantes que se dejan llevar inconstantemente a practicar como buenas las cosas que luego juzgan malas. Salvaje. Listo. Y entonces, dímelo todo. O lo vuelvo a leer. Es que es confuso. O sea, Bueno, lo voy a leer una vez más, ¿cierto? Voy a leerlo una vez más a ver qué. Me corrigen, ¿no? Digo, mi segunda máxima consistía en ser lo más firme y resuelto que pudiese en mis acciones y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas, una vez que me hubiese determinado a ello, que si hubiesen sido muy seguras. Es decir, el man, después de que haya tomado una decisión, ahí se clava. Que es que eso es equivocado, que eso es errado, que eso es antiético, antimoral dentro de la estructura moral de no sé quién diablos, no me importa. Igual voy con ellos. A eso se refiere. Es que ya tiene la ventaja de que su método le garantiza que ahí ya no hay vuelta de hoja. O sea, Sí. revisa, vuelve y revisa y lo estructura todo, entonces ya, sí, digamos, según lo que plantea, él no trabaja con una doble moral, que muchas veces lo que hace que uno se arrepienta de las cosas. De hacer las cosas, sí, exacto, sí. Claro que esto es, recuerden que estos son reglas de moral, ¿no? De ética y moral. ¿Sí estamos? Que, pues obviamente, seguramente pensar así para algo matemático o algo físico, pues ya sería, mirar, ¿me entienden o no? Sería otra estructura. Pero esto es bajo filosofía de vida, pensamiento, sí, cosas de ese estilo. Entonces, el hombre, eso es lo que dice, me lanzo al agua y si decido que esto es verdadero, me voy con eso. pero eso no generaría como un sesgo. O sea, si yo considero que es verdad algo moral, yo no sé. Sí, por eso, hermano, sí, yo estoy de acuerdo, es sesgado, pero él dice no me importa. Yo voy con eso. Pero no así no la revolución que me lo descargas fue por ese sesgo. Es decir, yo voy para acá y eso es, así es. Pero es que después de una revisión, o sea, Sí, usando las reglas del método que ya discutimos anteriormente, es decir, el man dice voy a hacer esto en la ética y la moral, pero pues bajo las reglas del método. Es decir, que sí, él va a asumir algo como verdadero y se le va a clavar a eso, pero lo va a empezar a ¿qué? A trillar, a trabajar, a ver hasta dónde lo lleva como conocimiento verdadero o falso, recordando que siempre lo más difícil es validar qué tipo de conocimiento es verdadero y qué tipo de conocimiento es falso, que es una de las preguntas que tenemos en el curso de nociología o epistemología. ¿Entienden cómo es? Pero me gusta esta parte que es muy chévere, aunque esto me lleva a unas ideas raras. Bueno, voy a mencionarlas. Uy, no, es que me da miedo, eso es peligroso mencionarlo acá. Y es que es peligroso, pero bueno. Ya les cuento. Entonces dice, esto tuvo la virtud de liberarme desde entonces de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar las conciencias de esos espíritus débiles y vacilantes que se dejan llevar inconstantemente a practicar como buenas las cosas que luego juzgan malas. Un ejemplo de eso. Un ejemplo de gente que hace cosas como buenas y luego las juzga como malas. Los miembros que votaron por el no por el plebiscito, que luego se dieron cuenta que se le habían equivocado el caso del Brexit
que votaron no por el Brexit y luego después el otro dieron cuenta que la embargó. ¿El qué? El Brexit. ¿Qué es eso? Los que votaron cuando la Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea. Ah. O por ejemplo, los que participaban en el proyecto Manhattan y luego... Y luego Israel, venga, ya no quiero. Sí, ya no quiero. Oiga, este man puso pesado. Oiga, y parece ser que los que piensan eso y todo es político, ¿no? No, pero sí, pues puede ser un ejemplo, digamos, pero eso es un ejemplo muy macro, ¿no? Porque estamos hablando, ese es miren que es interesante porque eso es un evento colectivo. Bueno, un evento individual. Usted en su vida. Cuando la persona es demasiado dogmática y ingresa a estudiar algo que taja literalmente el dogma. Por ejemplo, alguien que sea muy dogmático que entra a estudiar física y se encuentre con la teoría del Big Bang, que todo es pues matemáticamente cierto. Así todo matemáticamente. Digamos, tiene una estructura formal. Es cierto, pues yo he tratado de es cierto. Hay muchas que asunciones y suposiciones. Se corta el dogma de que Dios fue el que creó esto. Le abre alternativas a la mente. Sí, bueno, no sé qué tan buen ejemplo sea el tuyo respecto a esa idea. Bueno, sí, digamos que están metidos en una línea de pensamiento y lo que pasa es que aquí dice que se dejan llevar constantemente a practicar como buenas las cosas que luego juzgan como malas. No sé, por ejemplo, cuando mataron a Juana de Arco y 200 años para la canonizar. No sé. Sí, se aguanta ejemplo, ¿no? O también la de que cuando esos generales ya dijeron no más para que más